están encaminadas precisamente a lo que es una estructura jerárquica escalafonada y en la cual vamos a encontrar que existe una sola cabeza o un líder y que las funciones van a estar perfectamente determinadas, definidas, quién va a hacer qué, cuáles van a ser los recursos, tanto humanos, materiales y técnicos, de los cuales va a disponer esta organización criminal para llevar a cabo la operación. Esto es, pues, meramente doctrina. Si nos vamos a los antecedentes, el primer antecedente que encontramos en la legislación mexicana está en 1993, en la reforma al artículo 16 de la Constitución de aquellos años. El principal impulsor de aquella ley o sus antecedentes de lo que la conocemos hoy fue en la administración de Ernesto Zedillo. Estaba organizada de tal forma para enfrentar a la delincuencia organizada desde la vertiente penal, pero como una observación a este primer intento de querer regular a estos delitos, fue que no se contemplaron atender otros aspectos del problema que conllevan precisamente a delitos de gran impacto, como lo son los que vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, el 18 de marzo de 1996 se presenta en la Cámara de Senadores la iniciativa de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley? Pues bueno, su principal objetivo es delimitar la investigación, la persecución, el procesamiento, la sanción y la ejecución de las penas. Los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. La investigación, ¿por qué? Porque, como les comentaba al principio, son métodos especiales de investigación de los cuales se va a valer la Fiscalía o el Ministerio Público o las Procuradurías, bueno, pues ya no existen, pero en su momento, para llegarse de aquellos elementos que permitan ser constitutivos del tipo penal. Entonces, llegar con la carpeta de investigación bien sustentada, decir que es delincuencia organizada, y entonces sí, proceder a lo que es la persecución, el procesamiento, la sanción y la ejecución de las penas. Hay que entender que la delincuencia organizada no se trata igual que los delitos comunes o los delitos que conocemos, no sé, normalmente, como, no sé, robo a transeúnte, por ejemplo, que pues son delitos a lo mejor de alto impacto, dependiendo la zona del país en la que se viva, pero que no van a ser tratados igual, precisamente porque son delitos que vulneran la esfera jurídica del Estado mexicano, en este caso, de tal manera que ven una afectación a la sociedad o una afectación generalizada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que tanto la investigación, la persecución, el procesamiento, la sanción y la ejecución de las penas van a ser tratadas completamente diferentes respecto a lo que veríamos con un delito común y corriente, por así llamarlo. Pues bien, ¿qué se debe considerar como delincuencia organizada? Para que haya delincuencia organizada, la ley nos dice que se necesitan 3 o más personas en la organización, que ya les comentaba al principio, que se organicen. Esto es bien importante porque aquí vemos un adelanto de lo que los penalistas llaman adelanto de la punibilidad. No es necesario que se realice el hecho para cometer el delito y se considere delincuencia organizada. El simple hecho de que yo me organice para realizar un delito que sea constitutivo de delincuencia organizada, basta con ello para que yo sea sujeto de este catálogo, de esta ley que regula este catálogo de delitos. Pues bien, cuando estas personas, 3 o más, se organicen de hecho para realizar en forma permanente y reiterada, ¿qué nos dice esto? Que es su modus vivendi. Conductas que por sí o unidas a otras, es decir, en una sola conducta o una serie de conductas, tienen como único fin cometer alguno de los delitos, vamos a verlos más adelante, serán sancionadas por solo ese hecho como miembros de la delincuencia organizada.
Es decir, el simple hecho de la organización de 3 o más personas para cometer cualquiera de los delitos que vamos a ver el día de hoy, se tipifican como delincuencia organizada. Entonces vemos que, pues, como les digo, hay un adelanto de la punibilidad, porque no es como en un robo, digamos. Me asaltan, digamos, me rompen el cristal, se llevan mi celular o la bolsa, en el caso de las mujeres. Bueno, vemos que ya se configuró el delito de robo. Hay una sanción, se lleva el proceso, etcétera. Pero aquí no, aquí basta la simple organización de los entes o de los delincuentes para que se pueda considerar como delincuencia organizada. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra Constitución sí prevé que tenemos garantías, que tenemos derechos fundamentales, que tenemos derechos humanos, pero muchos desconocen que también la propia Constitución limita estas restricciones a nuestros derechos humanos y fundamentales, y es precisamente aquellas actividades que se dedican a la delincuencia organizada en las cuales vamos a encontrar una restricción a los derechos humanos, es decir, el que se me sea oído y vencido en juicio previo a que se me termine una sentencia en la cual se me hagan nulos mis derechos o mis bienes, etcétera, ¿no? En lo que ya todos conocemos. Pero aquí no. Aquí vamos a tener delitos que son su impacto de tal manera que va a haber un adelanto de la punibilidad, ya se los platicaba, y que se va a tratar al delincuente de una manera totalmente diversa a un delincuente ordinario. Nosotros cuando vimos lo de la reforma penal fiscal, hablamos sobre esto, porque se incorporó la defraudación fiscal al catálogo de delincuencia organizada. Luego entonces platicábamos acerca de lo que es el derecho penal del enemigo, en el cual a este enemigo del Estado se le pone en un estado total de indefensión en el cual quede nulo, quede indefenso ante el Estado, ¿no? Porque precisamente es un enemigo del Estado. Entonces vamos a recordar un poco de eso. El derecho normal, el derecho penal común es para los delincuentes normales, el derecho penal del enemigo es para los enemigos del Estado. Entonces vamos a ver el catálogo de delitos. Vamos a irnos uno por uno. Les pido que tengan paciencia. A lo mejor vamos a tener que leer algunos de ellos, pero pues es necesario para entender si se configura o no el tipo penal y si estamos hablando de delincuencia organizada o estamos hablando de un delito que, pues sí, es un delito, pero común y corriente, llamámosle así, un delito simple, que no amerita que sea tratado como delincuente organizado, porque sí es muy diferente el trato y la legislación aplicable. El primer delito que encontramos en el catálogo de la ley es el terrorismo. La simple palabra terrorismo habla de terror. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares o cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o de servicios. Que estos actos produzcan tal alarma o temor en la población, un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad en particular. Y aquí viene algo bien importante, para que tome una determinación. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar de terrorismo, pues por lo general, no sé, nos imaginamos Al Qaeda o los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas o circunstancias de esa manera. Pero no necesariamente el terrorismo es de que voy a derrumbar 2 edificios que son importantísimos para el país más poderoso del mundo, sino también está hablando aquí de sustancias tóxicas, armas biológicas o similares. Cuando inició la pandemia se decía mucho que pues el virus había salido de algún laboratorio o que había sido creado en algún laboratorio. O bien que se estaba preparando como arma biológica y que se había escapado del laboratorio de Wuhan. La realidad de las cosas es que nadie conoce cuál es la realidad de las cosas, porque ¿qué dicen los profesionales?
que si bien es cierto, las características del virus no fueron propiamente de un virus creado en laboratorio, pues lo cierto es que al día de hoy no tenemos a ciencia cierta los elementos para poder juzgar a lo que este virus ha provocado alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces pudiéramos estar hablando que posiblemente, no sé, alguna teoría conspirativa, este virus fue para crear armas biológicas y pues hoy vivimos las consecuencias de ello. Es nada más como ejemplo, o sea, no necesariamente tiene que ser con armas de destrucción masiva o derrumbando edificios como se los planteo. Y no nada más con armas biológicas, armas químicas o armas de fuego, sino también a través de otros métodos. El objetivo o para que se configure el delito es que produzca alarma, temor o terror en la población. Con ello se configura terrorismo. Ahora bien, el siguiente delito que está en el catálogo de la ley es el acopio y tráfico de armas. Antes de pasar a lo que es el acopio y tráfico de armas, todos los delitos que vamos a tratar de ver el día de hoy de manera muy genérica son delitos de organización, son delitos especiales y son delitos continuados. Son delitos de organización porque, como la propia ley lo refiere, delincuencia organizada. Recuerdo que algún maestro, cuando yo estudiaba en el CCH, y ya ven que utilizamos las calculadoras científicas, nos decían, no, o sea, ni la compren en Office, ni en esas tiendas, o sea, vayan y consíganla, no sé, a Tacuba o en algún puesto, porque lo único organizado en México es la delincuencia. Y la realidad de las cosas es que sí, los delincuentes aquí en México están organizados de una manera que bueno, o sea, que ni siquiera cualquier secretaría de gobierno que ustedes quieran no tiene la organización que una entidad criminal como lo tiene un cártel, llámenle o pónganle el nombre que quieran, sobre todo de los más antiguos, no sé, como el cártel de Sinaloa, tienen una estructura impresionante, un nivel de organización que precisamente les ha permitido seguir operando hasta el día de hoy, seguir traficando no nada más a Estados Unidos, sino a prácticamente pues todo el mundo las drogas, ¿no? Entonces, pues sí, son delitos de organización porque hay una organización, hagan de cuenta, una empresa impecable. Cada quien sabe lo que tiene que hacer en este tipo de delitos. Es escalafonada, como lo veíamos al principio, y hay una cabeza por lo general, un líder, no siempre, pero pues debería entenderse o deberíamos entenderlo así. Es reiterada porque pues es manera continuada, porque ya se los platicaba, y es especial porque no lo vamos a encontrar nada más en lo que son nuestros códigos penales, sino lo vamos a encontrar precisamente en otras leyes. Algunos sí en el Código Penal Federal, pero la mayoría las vamos a encontrar en otras leyes. Y es precisamente el acopio y tráfico de armas, lo encontramos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Y qué es el acopio y tráfico de armas? Pues simplemente tener la posesión de más de 5 armas que sean de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Bien. El siguiente delito es el tráfico de personas. Cuando nosotros escuchamos hablar de tráfico, lo asimilamos inmediatamente como tráfico de drogas. No, o sea, el tráfico es tráfico de mercancías, tráfico de personas, tráfico de lo que ustedes quieran, ya que lo que tú estés traficando esté dentro de los marcos jurídicos del país del que se trate, pues eso es punto y aparte, pero tráfico es traficar, y traficar en sí no es un delito y no es una conducta negativa. Traficar es simplemente mover de un lugar a otro personas, cosas y bienes, ¿no? Entonces, delito de tráfico de personas lo vamos a encontrar. A ver, perdón, nos pregunta Eric Rubín, en caso de que no se realicen conductas de forma reiterada, ¿aún es delincuencia organizada?
Pues para que se configure, vamos a verlo a continuación, sí podría configurarse en un solo acto delincuencia organizada, pero para que te lo califiquen como delincuencia organizada, pues el MP o la Fiscalía tendría que acreditar que estos actos se cometieron por más de 3 personas y que no se cometieron en un solo hecho, sino que se organizaron para llevar a cabo esto. Entonces, si pudiera a lo mejor, digamos que voy a ser delincuente organizado primerizo, ¿no? O en este caso, como lo vamos a ver en la ley de migración, y me voy a aventurar a hacer una operación que a lo mejor ni siquiera sé que configura delincuencia organizada, pero pues voy a iniciarme como pollero y voy a llevar personas a los Estados Unidos. Sí me organicé, sí necesité un tráiler que me llevara a las personas, sí necesité del chofer que estuviera consciente de ello, a lo mejor de la empresa de logística o de la transportista para que se llevara a cabo esta situación, no sé. Entonces, para que se configure delincuencia organizada, sí tendría, Eric, en estricto sentido, que ser de manera reiterada o que se sumos vivendi y que fueran más de 3 personas. Sin embargo, si pudiera ser el caso, vamos a verlo a continuación, de que en un solo acto se lleve a cabo esta conducta. Aquí va a ser, Eric Rubin, bien importante el que la defensa pueda hacer valga la redundancia, una buena defensa en la cual desvincule delincuencia organizada de pues un acto meramente delictivo o sancionador que no configure delincuencia organizada. Entonces, sí pudiera ser que no lo realicen de manera reiterada, que sean primerizos o se me olvidó cómo se le llama en materia, primos delincuentes, se le llama en materia penal, pero sin embargo, va a depender del tipo de delito. Vamos a verlo a continuación, Eric. Pues bueno, continuando, el tráfico de personas lo encontramos en la ley de migración. ¿Y qué dice el tráfico de personas o para que se configure el tráfico de personas? Que con el propósito de tráfico, ya les explicaba, tráfico no hay que entenderlo en sentido negativo, hay que quitarnos ese chip de la cabeza, lleve a una o más personas a internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Pero aquí, ojo, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, es decir, yo estoy lucrando con esa actividad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eric, para que se me configure delincuencia organizada, a lo mejor es mi primera vez, yo llevo a una o dos o más personas a internarse a México, a lo mejor me traigo a unos guatemaltecos sin la, ¿cómo se llama? Sin la documentación del Instituto Nacional de Migración correspondiente, pero estoy buscando el lucro y es la primera vez y lo hago con, no sé, con un lanchero, con mi compadre y yo, ya somos 3, ya se configura delincuencia organizada. Pero sin embargo, no lo hago con el fin de lucro. Yo digo, yo no lo hice con el fin de lucro, yo lo hice de buena onda. No, no se tipifica, ¿no? Un ejemplo. El segundo, cuando se introduzca sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros a territorio nacional, para obtener directa o indirectamente un lucro. Cuando se albergue o transporte por territorio nacional, lo mismo, con el fin de evadir la revisión migratoria. Entonces, básicamente eso es el tráfico de personas, que es muy diferente a lo que es lo que se conoce comúnmente como la trata de blancas. El tráfico de personas es simplemente que estamos evadiendo a la autoridad migratoria de nuestro país para que estén en su situación migratoria, llámese, no sé, estoy en carácter de turista o estoy en carácter de residente permanente, de residente temporal, naturalizado, nacionalizado, no sé. Entonces estoy evadiendo esos filtros de la autoridad precisamente para internar aquí a personas que están de manera ilegal. Otro de los delitos que contempla este catálogo es el tráfico de órganos. Y nos dice que al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional tejidos y sus componentes de seres vivos o de cadáveres,
sin el permiso de la Secretaría de Salud, va a tipificar tráfico de órganos. Este delito lo vamos a encontrar regulado en la Ley General de Salud. Entonces, de ahí que sean delitos especiales y no estén en el catálogo del Código Penal Federal. Ahora, bien, otro de los delitos es la corrupción de menores. Este delito sí está dentro del Código Penal Federal. ¿Y qué nos dice este delito? Quien obligue, quien induzca, quien facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad. 1. El consumo habitual de bebidas alcohólicas. 2. El consumo de sustancias tóxicas o narcóticos. La mendicidad con fines de explotación. Es decir, todos esos niñitos que ustedes ven, si han viajado en metro de la Ciudad de México pidiendo dinero, que están descalzos, que están ahí arrastrando, que te limpian los tenis o los zapatos, son organizaciones criminales y son organizaciones criminales estructuradas que están explotando personas para que a través de la mendicidad, los mendigos, obtengan dinero. Entonces tú dirás, ay, pobrecito niño, pues pues debería estar en la escuela o debería estar estudiando. Pues sí, pero a lo mejor no sabes que detrás de ese niño hay toda una red de delincuentes que lo está explotando. Entonces, esto es corrupción de menores también. Formar parte de una asociación delictuosa, es decir, si yo induzco a un menor de 18 años a que forme parte de una asociación delictuosa, pues, es corrupción de menores. Y esto es bien interesante en nuestro país, porque los cárteles, pues tenemos que hablarlo así, somos un narcoestado, somos, incluso se llega a decir que somos un narcogobierno, tenemos que hablar claro. Los cárteles se dedican a reclutar a niños prácticamente porque pues y sobre todo en comunidades en las que no se puede aspirar más allá, y ese es el sueño y tú vas, no sé, a pueblitos y ese es su sueño, ser un narcotraficante. Entonces se dedican a reclutar a niñitos, o sea, 10, 11, 12 años para, pues no propiamente para traficar, pero sí a lo mejor para ser sicarios, y los entrenan durante años y con ejercicios militares profesionalizados. Por eso les hablaba de la profesionalización de este tipo de organizaciones. Entonces, pues es bien triste que en nuestro país todas esas comunidades que no queremos ver o que no vemos, pues el objetivo de estos niños, y gran parte también por toda esta invasión de series que nos han aventado de narcotraficantes, pues que su único objetivo y su único sueño en la vida sea traficar. Y a lo mejor el gran problema no es propiamente el tráfico, sino pues son los problemas de salud de gran impacto que causan en la sociedad y que el gobierno pues no está atendiendo propiamente. Eso es una. Y dos, pues toda la violencia que se genera alrededor del país por este tipo de organizaciones criminales. Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no. Pues bueno, esto también es corrupción de menores. Entonces, pues depende, ustedes si iban en una escuela, o sea, alrededor de sus escuelas había, que está prohibido que alrededor de las escuelas haya lugares en los que se proporcione alcohol, y está todavía más prohibido que se deje entrar a menores, pero pues bueno, es México. Recordarán que pues se organizaban como a ver quién se sube a bailar y se quita la ropa y te regala un cartón de cervezas o te regala una botella. Hablo desde mi experiencia propia porque me tocó llegar a verlo. Y entonces pues las señoritas están ahí encuerándose por un cartón de cerveza, los jovencitos también. Entonces esto es un delito, o sea, y es un delito de delincuencia organizada, incitar a jóvenes menores de edad a desnudarse, y aquí lo dice muy claro, exhibicionismo corporal o sexuales, simulados o no. Entonces, estamos hablando de delincuentes organizados, a lo mejor lo hacen de manera inocente, o a lo mejor los organizadores del evento, no sé, o el DJ lo hace como para amenizar el evento,
pero pues estamos hablando de delitos de gran impacto. Entonces, pero pues son circunstancias que a lo mejor desconocemos. Otro de los delitos es la trata de personas. Aquí sí es la trata de blancas, o lo que se conoce como trata de blancas. Este delito lo vamos a encontrar en una ley que tiene un nombre larguísimo. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Ok, pues bueno, creo que está más largo el título de la ley que el tipo penal en sí, que nos dice que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar a una o varias personas con fines de explotación. Y explotación no solamente de lo que es turismo sexual o actividad sexual, sino pues simplemente explotación. O sea, ponte, no sé, a vender esta canasta de dulces y me tienes que traer tanto dinero, esta es tu cuota por día. Y los tienen ahí viviendo en un lugar muy pequeño para muchas personas. O sea, son grandes organizaciones criminales. De hecho, se habla de que incluso la trata de personas es el delito que más dinero deja después del narcotráfico. Entonces, pues imaginemos nada más eso. Imaginemos si no vamos a ver a lo que les platicaba a los niños de estos del metro pidiendo dinero, descalzos, que tú dices, ay, pobrecito, le doy un peso. Y ese peso que le das está contribuyendo a alimentar una red de criminales, ¿no? Entonces, pues es bien triste, pero pues es la realidad, y la realidad que mucha gente no quiere ver. Muchas de las personas que se dedican a la prostitución no lo hacen porque quieren, sino porque pues las están explotando y le tienen que pasar la cuota a su padrote o a su madame, no sé, como quieran llamarle, y no lo están haciendo de manera voluntaria, lo están haciendo porque detrás de ellas hay una gran red, hay una mafia que se dedica a esto y que está tan bien organizada que tiene conexiones directas con las fiscalías, con el MP, o sea, todo mundo sabe quién es la cabeza o quién hace qué en esta ciudad, por lo menos. Ahora bien, el secuestro, pues este sí es un delito de gran impacto en la sociedad mexicana. Se disparó en algunos años de manera pues, tremenda, y lo que pasa con el secuestro es que ya no nada más secuestro y pido tu rescate y ya. Los secuestradores se han vuelto cada vez más violentos, que ahora o te corto la oreja, o te corto el dedo, o te corto la mano. Entonces, pues es bien fuerte este tipo de delitos. Y este delito de secuestro lo vamos a encontrar en otra ley que tiene también un nombre larguísimo. Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, yo siempre digo, o sea, una total falta de técnica legislativa. O sea, ya sabemos que las leyes son en su mayoría, o deberían de serlo, reglamentarias de la Constitución Política, que es la que regula a todas las leyes, o son las leyes secundarias de nuestro máximo órgano o nuestro máximo orden jurídico. Ok, pues pasamos a otro de los delitos. Y voy a hacer un especial pronunciamiento, porque tenemos muchos clientes que se dedican precisamente a freight forwarder o comercializadora. Entonces es bien importante o importar y exportar. Entonces es bien importante tener esto en cuenta. El delito de contrabando y su equiparable es delincuencia organizada. Cuando no me voy a tener mucho, porque el día de mañana y pasado mañana vamos a hablar respecto a delitos fiscales aduaneros y delitos fiscales no aduaneros. Antes de pasar a esto, yo les quiero plantear esto. A mi criterio, el contrabando y su equiparable no debería de estar en el Código Fiscal de la Federación, sino en la ley aduanera. El que sí debería de estar, y ya está, pues es la defraudación fiscal y los factureros. Pues bueno, continuando, el contrabando y su equiparable cuando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial
de las contribuciones o cuotas compensatorias, sin permiso de la autoridad, es decir, que no cuente con los permisos o autorizaciones, llámese, no sé, de la Secretaría de Economía o de la Secretaría que ustedes quieran, cuando sea necesario este requisito, y de importación o exportación prohibida. Entonces aquí vamos a hablar de contrabando y su equiparable. Y les decía que yo quería hacer un especial detenimiento en esto. ¿Por qué? Porque a partir de este año, del año pasado, el contrabando se configura también cuando yo traigo mercancía a un régimen fiscal temporal, es decir, ya sea para maquila o para transformación, y evidentemente que lo tengo que retornar a su país de origen. Me dan un determinado tiempo para conservarlo aquí en México, modificarlo, a lo mejor, no sé, el saquito, y aquí nada más vienen a que le pongan la etiqueta, y no lo retorno al país de origen. En el momento en el que se tiene que retornar, se deberían de hacer dos cosas. O bien avisar con los tiempos que nos marca la ley que ya no va a ser importación temporal, sino importación definitiva, y pagar los impuestos que se deriven de esta importación definitiva. Sin embargo, si yo no doy el aviso en los tiempos de que no se va a retornar la mercancía, se configura contrabando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya no nada más estaremos hablando de contrabando, sino de delincuencia organizada. Entonces, para todos los clientes que se dedican a la logística, hay que cuidar muchísimo estos puntos respecto a la mercancía que se introduce al país para, para su transformación, para su maquila, a través de lo que es la importación temporal de estas. Pues bien, también vamos a tener a la defraudación fiscal. La defraudación fiscal se incorpora, permítanme, se incorpora a partir de lo que es el año pasado a nuestra legislación de este catálogo, porque hasta antes pues no se consideraba delincuencia organizada. Hubo mucho alboroto, hubo mucho escándalo porque no había como razón de ser de que la defraudación fiscal o de que un defraudador fiscal pasara a ser tratado como un secuestrador, como un tratante de blancas, como un terrorista. No a esos niveles, y les voy a decir por qué. Porque nuestra legislación fiscal el día de hoy es tan compleja y es tan subjetiva que cualquier tontería y falta de criterio del servidor público, del Servicio de Administración Tributaria, en el que a su consideración tú no acreditaste la materialidad de la operación, o bien ahora con el 5A, que ya también nos lo habían prometido, el 5A es la razón de negocios, que cuando mi beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico que pude haber obtenido, no es razón de negocios, me reconfiguran la operación y pues pagar las contribuciones que se hubiera hecho con esa operación que se debió haber hecho inicialmente. Entonces, no funciona poner a la defraudación fiscal en delincuencia organizada cuando tenemos una legislación fiscal compleja, subjetiva, a criterio de la autoridad, en la que me van a decidir ellos si mi operación tiene materialidad o no, si yo presté el servicio o no, si tengo la razón de negocios o no de mi operación. Es por eso que es peligrosísimo poner a este tipo de delitos, que son delitos financieros, en una ley que vamos a ver más adelante cuáles son las sanciones y cuál es el tratamiento. Es peligrosísimo, porque entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un arma para el Estado. Si el Estado quiere fastidiarte a ti porque eres de la oposición o porque simplemente eres un empresario que no converge con las ideas de la administración que tiene el poder en el momento,
pues tengo las herramientas bien fácil para someterte a este tipo de catálogos. Tengo la defraudación fiscal, entonces te voy a meter como defraudador fiscal y simplemente voy a tener todo el marco jurídico para poder operar, porque a mi criterio no acreditaste la materialidad. Es un simple ejemplo, pero a lo que yo voy es que no puedes poner delitos financieros en una ley que regula este tipo de delitos. O sea, no puedes poner un delincuente de cuello blanco. Yo no digo que los delincuentes de cuello blanco no deban ser tratados como delincuentes organizados. Lo que estoy diciendo es que si yo no tengo una legislación fiscal que a mí me dé certeza y seguridad jurídica, no puedo llevarlo a una ley que sanciona los delitos de tal manera que me va a dejar vulnerable, que me va a extinguir mis bienes, que es prisión preventiva oficiosa, ya me adelanté. Entonces, no se puede, es inaceptable y nadie está hablando al respecto. Recientemente se cambió lo que es nuestro órgano del Poder Judicial Federal. Ahora las jurisprudencias, la Corte, si quiere, las aplica o no. Cambia el criterio de las jurisprudencias de reiteración de tesis, es decir, 5 casos que se hubieran resuelto en un mismo sentido sin ninguno en contra crean jurisprudencia, o bien 2 jurisprudencias chocan, se crea una contradicción de tesis. Ese era nuestro sistema que teníamos hasta hace algunas semanas. Ahora con este cambio es bien duro ver cómo están pasando por el Congreso leyes que no tienen seguridad ni certeza jurídica para nosotros como gobernados y que estamos yendo en retroceso. Una de ellas fue precisamente la reforma llamada reforma penal fiscal, en la cual se incluye a la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Y este cambio a la estructura del Poder Judicial Federal es otra de ellas. La extinción de dominio es otra de ellas. Son muchos los mensajes que nos están mandando la administración en curso para, y me atrevo a decirlo, para convertir a México, ya no digamos en un estado socialista, sino a lo mejor en un estado, a lo mejor hasta, a lo mejor fascista no, pero neofascista, en el cual el Estado va a tener el control absoluto de qué ves, de qué comes, de cuánto gastas, de cuánto dinero tienes derecho a tener. Ya viene en camino el gravamen para la riqueza. Entonces, pues es bien duro esto porque se vuelven armas para el Estado. Y volviendo a la reforma que hubo recientemente al Poder Judicial Federal, ahora ya el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano supremo del Poder Judicial, puede emitir acuerdos y estos acuerdos van a tener el carácter a nivel constitucional. ¿Cuál es lo peligroso de este tipo de leyes o este tipo de reformas? Que si el día de mañana el partido en turno pierde, no hay problema. O sea, el Consejo de la Judicatura Federal saca un acuerdo que revoca esa ley o que deja sin efecto esa ley o vete a juicio y la Suprema Corte de Justicia desconoce esa jurisprudencia. O sea, no sé si vislumbran, por lo menos los abogados deberían de hacerlo, los que son mis abogados, espero que lo vislumbren, en dónde estamos parados como México y lo peligroso que se vuelven este tipo de disposiciones. Pero bueno, no vamos a hablar de la reforma del Poder Judicial el día de hoy, sino de los delitos de delincuencia organizada. Y es precisamente la defraudación fiscal por la que se alegó y se dijo mucho, que mientras no hubiera certeza jurídica en el propio Código Fiscal de la Federación, en la ley del impuesto sobre la renta, sobre qué me vas a hacer, qué me vas a permitir hacer deducible o no, y que queda como muy subjetivo. Entonces, mientras tanto, no me pongas este tipo de delitos en delincuencia organizada. Síguelos manejando como delitos especiales en sus códigos, en sus leyes, pero no me trates como delincuente organizado si no me estás dando la certeza jurídica en mi propia ley especializada. Pues bueno, ya defraudación fiscal ya es delito de delincuencia organizada, pero un punto bien importante, exclusivamente cuando la defraudación fiscal rebase el monto de los 8,695,470 pesos. ¿Cuándo? Cuando quien con uso de engaños, aprovechamientos o errores emita el pago total o parcial de alguna contribución o bien obtenga un beneficio fiscal indebido
con perjuicio al fisco federal. Ojo, aprovechamiento de errores del fisco, de errores de quién, del contador, de mi administrador, de mi abogado, omita total o parcialmente, pues bueno, ahí no queda duda, o obtenga un beneficio indebido. ¿Y quién va a calificar ese beneficio indebido? Si yo tenía derecho o no a hacerme deducible esa cantidad. Pues el Servicio de Administración Tributaria, y el Servicio de Administración Tributaria, la realidad es que hay mucha gente muy, muy preparada, pero hay otros que la verdad, o sea, son unos ineptos, y ves una resolución y dices, ay, esta resolución, o sea, yo te la tiro en tribunales, así, ¿no? Entonces, a ese tipo de cuestiones a lo que yo me refiero. No puedes poner, no puedes tratar como delincuencia organizada a delitos financieros, si en mi propia legislación especializada no hay certeza jurídica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Las facturas de operaciones inexistentes, o lo que se conoce como factureros. El mismo monto para lo que es la defraudación fiscal, pero aquí pongan atención. Al que por sí, o sea, yo, o por interpósita persona, a través de otra persona, expida, te doy la factura, enajene, te vendo la factura o te la regalo, porque al enajenar no estamos hablando de vender, es lo que dice enajenar el Código Fiscal de la Federación, que son un chorro de fracciones. Compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. ¿Quién va a calificar las operaciones, si las operaciones son inexistentes o no, y si son falsas o si son simuladas? Vuelvo a lo mismo. El Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria a veces no tiene el criterio para definir si hay materialidad o no. Tan fácil. Ahorita, si van a hacer una inspección o si van a hacer una visita domiciliaria a una empresa y ven que está vacía y que no hay gente, pues es porque estamos en pandemia y estamos trabajando desde nuestras casas, no porque yo no tenga el personal, la infraestructura para poder operar. Y no, eso significa que yo no tenga la infraestructura para llevar a cabo mi operación y que mi operación sea simulada. O sea, ven lo peligroso de esta situación. Pero pues si a criterio del Servicio de Administración Tributaria considera que la operación es inexistente porque no tiene la infraestructura, o es más, ya ni la infraestructura, el personal, y ya me lo va a calificar como operación inexistente, o sea, es un absurdo la realidad. Pues bueno, esto lo vamos a encontrar junto con la defraudación fiscal en el Código Fiscal de la Federación. Los guachicoleros, yo así le quise poner a este apartado, pues bueno, van a ser aquellos delitos en delincuencia organizada, y vamos a encontrarlos en la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Y se van a configurar cuando quien sustraiga, aproveche, compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíficos o petroquímicos sin derecho y consentimiento, así como quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea u oculte hidrocarburos petrolíficos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento. ¿Sin consentimiento de quién? De Pemex, de las contratistas de Pemex o de quien tenga las autorizaciones para, las facultades, perdón, para dar esas autorizaciones. Y pues vemos que esto del huachicol, pues también en algún momento fue, pues incluso hasta hubo una tragedia en el país. Pues sí, pero pues la gente también, o sea, yo no estoy hablando aquí de mafias, o sea, era gente pues, de las comunidades que de repente ve que brota ahí el combustible y va ahí con cubetas. O sea, también hay que tener un poquito de criterio para no exponernos de esa manera, ¿no? Veas allá hasta niños ahí con sus cubetas para ir por el combustible. ¿Y en qué detonó? Pues en una tragedia. Y otro de los delitos pues, son los delitos ambientales. Cuando quien capture, daño o prive de la vida algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene cualquiera de sus formas o subproductos. Captura, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. Todos estos delitos que acabamos de ver van a ser siempre y cuando
se realizan a través de 3 o más personas para que se configure delincuencia organizada. Y ahora bien, vamos a ver cuáles son los tratamientos especiales que le vamos a dar a este tipo de delincuentes. Primero que nada, y de entrada, prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? Me voy a ir a la doctrina. Es una medida cautelar aceptada en el derecho internacional y que puede imponerse en el marco internacional o el marco doméstico para evitar ciertos riesgos procesales mediante un examen individualizado que debe de hacer el juzgador. En nuestro sistema jurídico mexicano penal, ese juzgador es el juez de control. Con el nuevo sistema, ya no es nuevo, ya hay que quitarnos el nuevo sistema penal, ya no es nuevo. Con el sistema penal que tenemos hoy día en México, quien realiza ese examen o quien debería realizar ese examen individualizado de la pena es precisamente el juez de control. Él debe hacer un examen individualizado para determinar si es prisión preventiva oficiosa o no, dependiendo de qué delito estamos hablando. No solo en delincuencia organizada hay prisión preventiva oficiosa, también en otros. Y precisamente vamos a encontrar en la Constitución, en el artículo 19, que nos dice que ninguna detención de autoridad judicial va a poder ser mayor de 72 horas. A partir de que, de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. ¿Qué es el auto de vinculación a proceso? Pues es la resolución en la cual el juez ya dice si te va a vincular a proceso o no. Y si ese proceso tú lo vas a llevar desde tu casita o lo vas a llevar en prisión. Para delincuencia organizada, ese proceso lo vas a llevar en prisión, sí o sí. Pues bueno, el segundo párrafo de este artículo de nuestra Carta Magna nos dice que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, es decir, la fiscalía no tiene que solicitar que declare la prisión preventiva oficiosa. El juez de control tiene la obligación, si hay elementos constitutivos de delincuencia organizada, de decretar la prisión preventiva oficiosa. Y la extinción de dominio. La extinción de dominio es otro de las características que vamos a encontrar en los delitos de delincuencia organizada. Esta extinción de dominio va a ser procedente en bienes de carácter patrimonial, en cuentas bancarias, en camionetas, en autos, en lo que ustedes quieran que sean bienes del sujeto, si no logra acreditar cómo se allegó de ellos o su legítima procedencia. Entonces, si está vinculado a un proceso de delincuencia organizada, tiene cuentas bancarias millonarias, multimillonarias, tiene una camioneta, tiene una casa aquí, una casa allá, a su nombre o a nombre de su esposa, porque incluso te investigan a miembros de tu familia y tu círculo más cercano. Si no logras acreditar que esos bienes tú los adquiriste de manera legal, ya sea a través de herencia o que lo compraste con, como decía la ex primera dama, con su trabajo en Televisa de tantos años, si no logras acreditarlo es extinción de dominio. ¿Y qué es la extinción de dominio? Que el Estado, a través de un procedimiento civil, porque no es un procedimiento penal, te va a quitar tus bienes. Te va a quitar tus bienes, te los va a extinguir de tu dominio. Y en delincuencia organizada puede, antes de la sanción, es decir, mientras tú estás en la cárcel, acá se lleva otro proceso en cuerda separada, te extingo tus bienes y los puedo rematar. Ya si tú sales libre y quieres recuperar tus bienes, pues a lo mejor te daré ahí lo que valió el valor del remate de tus casas, en Acapulco, en Cancún, en Tulum, ahora que está muy de moda, de tus camionetas de último modelo, de lo que tú quieras. Y pues ahí veo si te devuelvo la lana. Pero es un adelanto precisamente de lo que les hablaba de la punibilidad. Se adelanta el estado de la punibilidad, es decir, de la sanción. Y finalmente, la investigación de estos delitos, y quiero hacer un paréntesis porque lo que les platicaba, o sea, están sacando leyes que son muy peligrosas y nadie está viendo, ni nadie está diciendo nada, o por lo menos no está generando el impacto que como sociedad debería
La investigación de estos delitos es especial, no es la fiscalía normal. A mí las fiscalías no me gustan, a mí no me gusta cómo investigan. Yo he ido a fiscalías de Ciudad de México y de Estado de México, y es tratar con gente muy grosera, es tratar con gente hasta vulgar. O sea, tienes que saber cómo llegarle al Ministerio Público. O sea, imagínense un fiscalista llegando a querérsele poner y hablar de derecho a un MP, pues puta, o sea, estoy perdido, ¿no? Entonces, es gente muy difícil. Hay que tener hígado y hay que tener experiencia para saber tratar en materia penal. Entonces, no se trata igual en delincuencia organizada la investigación que en los delitos comunes. Entonces, investigación de delitos en delincuencia organizada van a poder recabar información en lugares públicos mediante utilización de cualesquiera medios, utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente, vigilancia electrónica, seguimiento de personas, colaboración de informantes y usuarios simulados. Y para el empleo de técnicas previstas en la fracción 1 y 2, nos dice la ley, esto es recabar información y utilización de cuentas bancarias, se va a poder hacer la intervención a las comunicaciones privadas. Esto es bien delicado. Recientemente se reformó la ley de las instituciones financieras, en la cual, pues si ustedes están atentos a las noticias, si yo hago una transferencia desde mi celular, me van a estar monitoreando cuál es la geolocalización de esa transferencia que yo estoy haciendo. Esto es totalmente anticonstitucional. El Estado no puede venir a estar vulnerando mis comunicaciones privadas. O sea, mis finanzas son personales y son privadas. Al Estado le vale a dónde yo estoy transfiriendo mi dinero, a quién, en dónde lo estoy moviendo, en qué cuenta lo estoy depositando. Si quiere hacerlo, tiene que haber un procedimiento especial y tiene que haber un órgano especializado, porque hay órganos especializados para delincuencia organizada, en el cual mediante una orden se me intervengan mis comunicaciones. Es una intervención a las comunicaciones y es bien delicado y no lo estamos viendo. O sea, a lo mejor decimos, ay, no, es que el Estado quiere tener certeza jurídica. El Estado no quiere tener certeza jurídica, el Estado quiere tener el control de todo. De todo, y se los digo, de todo. Y de todos. Entonces, es bien importante hacer un examen de conciencia de las leyes que están saliendo y de las cuales no están tomando el impacto social que deberían. O sea, estamos más preocupados por otras tonterías que por lo que está sucediendo en el país. Pues de mi parte sería todo. Espero que con este pequeño introducción a lo que es la delincuencia organizada hayan podido conocer por lo menos cuáles son los principales delitos que sanciona esta ley, cuáles son las sanciones, sobre todo la extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa, para precisamente evitar caer en ellos. Porque a lo mejor no soy delincuente organizado, pero por una tontería que cometió mi contador, mi administrador, o a lo mejor yo, empresa de logística, me equivoqué, no mandé el aviso para que para que mi mercancía se retornara en el momento, ya me la iba a quedar. Entonces, esos pequeños detalles nos pueden llevar a grandes problemas. Y en materia penal se necesita, para empezar, un muy buen abogado penalista y mucho dinero para si quieres una buena defensa. Entonces, si tuvieran preguntas, por favor, les pido que me las hagan llegar en este momento. Jesús Rodríguez, en el tema de factureo de los 8 millones y tantos, solo es en un solo documento mensual o anual, global. Haz de cuenta, Jesús Rodríguez, si a mí me está, si el fisco a través de la Secretaría de Hacienda se duele como víctima y presenta una querella por defraudación fiscal, puede ser de un ejercicio, de 2 ejercicios o de una sola operación. Entonces, no importa si es mensual o anual, es global. Espero con eso haber respondido a tu pregunta. Si alguien más tuviera alguna duda o cuestionamiento. Ok, pues bueno, al parecer ya no tenemos más dudas. Les agradezco muchísimo de verdad que se hayan tomado el tiempo para el webinar de hoy, que les haya aportado algo en la toma de decisiones de sus organizaciones.
o incluso de sus decisiones personales como profesionistas. Entonces, les agradezco su tiempo. Ya nada más, por favor, permítanme las personas de GIA para hacer la captura de pantalla de asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias.